La filosofía de Nintendo a la hora de crear sus juegos es muy interesante. Esto se debe a que ellos en su gran mayoría priorizan lo que es la jugabilidad y las mecánicas por sobre la historia, siendo que la cantidad de ejemplos en los juegos de Nintendo sobran, dado a que tenemos a Mario, Link y Peach, los cuales su respectivo objetivo es salvar en este caso a la damisela en apuros. Luego está Kirby, el cual su objetivo es derrotar al gran malvado, pero todo lo que hay detrás de él y las implicaciones no se encuentran a simple vista, siendo que lo que más importa como tal es divertirse. O Pokémon, donde su objetivo es alzarte como el máximo campeón y maestro Pokémon, siendo que es interesante eso. Ellos, por sobre todo, se centran en la jugabilidad ante la historia. Pero, ¿por qué a pesar de ello vemos que hay algo siniestro a veces? Que nos gusta darle ese pequeño toque aterrador y misterioso a esas sagas que nos han acompañado desde la infancia. Como si algo buscara más preguntas, intentando solucionar cada incógnita. Pero, ¿qué motiva toda esa curiosidad y búsqueda de información constante? Es simple, la curiosidad, dado a que al ser seres humanos hay un factor importante en nosotros. Siempre estamos buscando información, explicaciones y respuestas a todos los cuestionamientos que tenemos. De allí que constantemente busquemos en una manera inalcanzable una respuesta ante todo, una solución ante toda incógnita y sobre todo algo que pueda calmar nuestras mentes. Pero allí es la parte más perturbadora y interesante a la vez. Jamás vamos a tener una respuesta total sobre todo, porque no somos el autor. Él nos puede soltar información de vez en cuando, a veces la compañía o alguien que trabajó con él, pero no es toda la versión de los hechos, no es toda la realidad. Por eso siempre vamos a sentir que falta algo, que debemos saber algo más, que no nos están contando, dado a que como un ser humano vamos a buscar siempre una respuesta ante lo extraño, ante lo curioso y ante lo interesante. Y cuando jugamos videojuegos estamos viendo mundos que apenas conocemos, viendo solo pequeños fragmentos de ese mundo creado por un autor. De allí que nuestra curiosidad se vuelva tan ferviente, constante e insaciable, dado a que, al ser algo que nos fascinó de niños, queremos entenderlo, pero al buscar más respuestas, también se genera esa sensación de horror, terror e intriga, cuando entendemos que no todo es tan adorable o dulce, porque cuando empezamos a entender que Kirby es un horror más allá de lo que entendemos, que en Pokémon no todo es tan dulce como se pinta, o incluso que en la leyenda de Zelda el destino de Link no es hermoso, sino que es trágico y doloroso. Cuando empezamos a entender que a pesar de la existencia de esa magia y esa alegría, hay un telón de fondo que cuando lo cruzamos ya nada es lo mismo de cierta forma. Lo vuelve interesante, sí, pero a la vez se pierde algo. Entonces, una vez cruzamos ese telón, ¿qué es lo que ha cambiado? Pues realmente mucho, dado a que ahora estamos viendo las cosas desde una perspectiva diferente, una la cual es maliciosa, llena de dudas y que siempre se está cuestionando lo que ocurre, dado que ya no estamos viendo esa bondad en el mundo, esa alegría o esas situaciones enternecedoras, sino que atrás de todo ello hay dos reacciones por lo general, en las que existe algo que ya previamente era claramente siniestro y aterrador incluso, y ahora que lo podemos entender como analizar mejor, en esa sensación tan inquietante que nos hace preguntarnos algo. ¿Por qué está allí? ¿Cómo llegó allí? ¿O de qué forma ocurrió esto? Y en las que no hay nada malvado, malicioso o aterrador, pero nuestro cerebro crea esas imágenes mentales por una causa. Tendemos a buscar en lo que es totalmente positivo,
totalmente entrañable y tierno, algo que deba estar mal. ¿Por qué? No es algo que sea realista. De allí que haya tantas teorías siempre como somos el villano, realmente sus objetivos no son tan buenos, o en general siempre un pero a esa bondad absoluta. Esto se debe a que no estamos hechos para concebir un bien total. Lo anteriormente mencionado genera la siguiente reacción. Mucha gente creció con las sagas de Nintendo. Posterior encuentran lo que es el Internet. Y tras ello empiezan a compartir sus pensamientos, sus experiencias, sus análisis, interpretación de distintos temas, como se genera lo que es en este caso las bases de la comunicación, donde hay un emisor, hay un canal de comunicación, como hay también un receptor. Y posterior, ese receptor se convierte en un nuevo emisor, y el ciclo se va expandiendo y creciendo, las ideas compartiéndose como expandiéndose de distintas formas y distintos medios, habiendo una difusión masiva de la información, la cual sería en este caso los distintos temas que acompañan a los juegos de Nintendo, más allá desde esa perspectiva que no está únicamente enfocada en la historia principal, sino temas que son dignos de análisis a la par que verificación, y que incluso pueden servir para una que otra pequeña charla casual en internet o sacar un video. Y gracias a que eso genera material para videos, fanarts, fanfics, teorías, entre todo tipo de contenido, ayuda a que se difunda a un nivel incluso mayor. Y a causa de lo anterior es que se generan distintos fandoms enfocados en esa perspectiva terrorífica, intrigante, como a su vez misteriosa, dado a que habrá gente que esté consumiendo continuamente todo material que estén produciendo, lo cual les permite desarrollarse a nivel personal, obtener algo de fama e incluso una que otra vez dinero, pero a su vez también poder expresarse como comunicarse. En base a eso, luego otra gente observa como un individuo, el cual está produciendo todo ese tipo de material, está feliz, motivado, alegre e incluso un tanto eufórico, siendo que cuando nota eso decide también desarrollar su propio contenido y posterior otra persona lo ve y decide también hacer lo mismo, generándose ese ciclo previamente mencionado donde se está creando continuamente más y más material, evitando que pueda morir el tema, pero también creando sus propios fandoms, sus propios oyentes y sus propias audiencias, gradualmente segmentándose en más secciones, cada sección tocando sus propios temas, e incluso algunos, a pesar de tocar el mismo tema, lo hacen desde perspectivas totalmente diferentes. Algunos tocando que el mundo de Pikmin pudiera ser la Tierra miles de años después. Otros lo que son algunos enemigos de Pikmin que llegan a ser extremadamente extraños y ajenos a nuestro mundo, lo cual es inquietante debido a que es un juego donde enfrentamos a distintos monstruos, los cuales son al final del día animales salvajes. Aparecen seres humanoides, deformes y amorfos, los cuales claramente su estructura es bastante similar al hombre respecto a lo que es su apariencia, lo cual llega a ser inquietante, y hasta las propias descripciones de Olimar los describen como algo perturbador a sus ojos. También tenemos casos como lo son Zelda, que es un clásico en el mundo del horror debido a los inquietantes hechos que rodean lo que es el mundo de Majora's Mask, Twilight Princess, Ocarina of Time o hasta Wind Waker, que a pesar de ese toque infantil no dejó ese toque perturbador atrás, teniendo un momento donde llegamos a Nesla y lo único que hay allí es muerte y destrucción total, debido a que se nos dice que Ganon en el momento en que llegó destruyó todo, sabiendo que allí había gente que vivía, gente pacífica, la cual era ignorante de que un mal que no conocían iba a llegar y liquidaría todo lo que conocen, dado a que ni siquiera encontramos un solo sobreviviente o testigo de lo ocurrido. E incluso también está lo que es la saga de Super Mario,
enfocada en lo que son sus RPG, donde vemos ese mundo desde esa perspectiva alegre, comédica y agradable, pero por unos momentos hay una pausa, donde hay hechos que son totalmente macabros, a un punto donde simplemente retrocedemos un poco y decimos, espera, ¿eso está ocurriendo en este juego? Lo cual es interesante porque todos esos años de material producido por Nintendo son explotados, hablados como desarrollados. Y no se puede gustar el tema porque siempre se puede retocar, porque aunque nosotros ya lo habremos tocado, luego habrá otra generación que los vaya a tocar. Y luego de esa generación habrá otra. Y luego de esa habrá incluso otras, como debido a lo que es la emulación. No solo queda en un dato curioso como una ocurrencia más que alguien ha dicho, sino que otros pueden probar esa experiencia, verla y sentirla, lo cual hace que sea casi imposible la muerte de esa perspectiva de Nintendo debido a que hay un registro histórico de lo que han hecho. Y esos temas son una ventana al pasado, la cual evita que todo esto sea olvidado, mientras lentamente el tiempo lo consume, traga como hace que jamás haya existido, lo cual es interesante dado que al final del día esto es ficción, pero nos gusta la ficción por una causa. No es un medio de escapismo, como muchos dicen, sino que esta está basada en la realidad y se fusiona con esta para generar lo que son todos los temas que vamos analizando, porque la ficción al final se construye en base a la realidad. Eh, Nosotros como seres humanos nos gusta desarrollar mitos, leyendas o rumores, lo cual también en parte en ese sentido más humano hace que queramos seguir hablando de esto porque nos ayuda a pasar el tiempo, a relajarnos, a pesar de ese miedo que nos puede producir eso o intriga. Sabemos que es falso al final del día, como una obra de teatro donde vemos morir a alguien. Aunque podamos llorar la muerte de ese personaje, no es que sea una muerte real. O aunque veamos una película de horror y nos asusta una escena, sabemos que algo así no puede pasar del todo. Pero ese vistazo a la mente de otras personas, como lo que han construido, es interesante. De allí que nuestra curiosidad sigue avivando esto. Habiendo tocado este tema, me gustaría ver su perspectiva respecto a lo conversado. Muchas gracias por haber dedicado su atención a este video. Hasta la próxima.